Hola, bienvenido. Hoy vamos a realizar la práctica de inversión del sentido de giro de un motor temporizado. Tendremos que trabajar tanto el circuito de maniobra como el circuito de fuerza. Te aconsejamos que antes de comenzar repases la unidad didáctica correspondiente para que comprendas a la perfección todo lo que vamos a tratar. ¿Preparado? Recuerda que puedes pausar este audiovisual cuando lo necesites. Tómate tu tiempo al realizar el ejercicio. ¡Comenzamos! Para la correcta realización de la práctica necesitamos tablero de prácticas ATI1, un destornillador plano, cable negro y azul, tijeras, un motor trifásico de 0,37 kilovatios, un condensador de 25 microfaradios, cable de alimentación. Es importante que todos estos materiales los prepares antes de comenzar con el ejercicio, así evitarás perder tiempo en buscar alguna herramienta que te falte durante la práctica. Conseguiremos nuestro objetivo si el motor gira en un sentido cuando pulsemos S2Q y cambie de sentido pasado un tiempo determinado por el temporizador K3T. Si durante el funcionamiento del motor accionamos la seta de emergencia S0Q o el pulsador de paro S1Q, el motor se parará por quedarse sin tensión la bobina. Como seguridad para evitar sobrecargas del motor, se dispone de un relé térmico F2F, que en caso de avería abrirá su contacto parando el motor. Comenzamos alimentando el cuadro a la corriente eléctrica. Conectamos el cable de alimentación al magneto térmico. Y este a su vez lo conectamos al diferencial utilizando cable negro y azul. Un paso muy importante es familiarizarte con el esquema del circuito. Te recomendamos que lo tengas a mano. Vamos a verlo. F2F, relé térmico de protección. S0Q, pulsador o seta de emergencia, normalmente cerrado. S1Q, pulsador de paro, normalmente cerrado. S2Q, pulsador de marcha, normalmente abierto. K1M, contactor a izquierdas. K2M, contactor a derechas. K3T, temporizador. En primer lugar, presentamos el cuadro de automatismos con el que vamos a trabajar. Conectamos la borna marcada con la letra L1 con el contacto 95 del relé térmico F2F. A continuación, conectaremos el contacto 96 del relé térmico F2F con el contacto número 1 de la cámara normalmente cerrada de la seta de emergencia S0Q. ¿Cómo vas? Hasta aquí va todo genial, ¿verdad? Continuamos con nuestra práctica. Pasamos al montaje del conductor que une el contacto número 2 de la cámara normalmente cerrada de la seta de emergencia S0Q con el contacto 1 del pulsador S1Q. Ahora conectamos el contacto 2 del pulsador S1Q con el contacto 3 del S2Q los contactores 13 y 53 del K1M
el contacto 13 de K2M y el 25 del temporizador K3C. Recuerda que siempre que salgas del cuadro eléctrico debes hacer las conexiones a los elementos exteriores a través de unas bornas de conexión perfectamente numeradas. Ahora unimos el contacto 4 del S2Q con el 14 del K1M y el 15 del temporizador K3C. Unimos a continuación el contacto 16 del temporizador K3C con el 62 del K2M. Ya casi hemos terminado con esta rama de la instalación. Conectaremos ahora el contacto 61 del contactor K2M con el A1 del contactor K1M. ¿Sabrías indicar el color con el que debemos conectar a continuación el contacto A2 del contactor K1M con neutro? Vamos a ello. Unimos la bobina del contactor K1M A2 con el neutro de la instalación para cerrar el circuito utilizando cable azul. Con este paso damos por finalizada la conexión de la primera rama de nuestro circuito de maniobra y proseguimos con la rama que hará que el temporizador entre en funcionamiento. Para ello conectamos el contacto 54 del contactor K1M con el 75 del contactor K2M y el contacto 76 del contactor K2M con el contacto A1 del temporizador K3C. Por último, unimos el contacto A2 de la bobina del temporizador K3C con neutro. Para este último paso hemos de utilizar cable azul. Vamos ahora a finalizar nuestro circuito de maniobra conectando la tercera rama del mismo. Conectamos el contacto 28 del temporizador K3C con el contacto 14 del contactor K2M y el 62 del contactor K1M. A continuación, conectamos el contacto 61 del contactor K1M con el contacto A1 de la bobina del contactor K2M. Para finalizar, conectamos el contacto de la bobina A2 del contactor K2M con neutro, utilizando cable azul. Llegamos al ecuador de nuestra práctica. Hemos finalizado el circuito de maniobra, por lo que pasamos a realizar el circuito de fuerza. Repasamos nuestro esquema de circuito de fuerza. Es importante tenerlo cerca durante el ejercicio, así cualquier duda que nos surja siempre podemos echar un vistazo. F2F, relé térmico de protección. F3F, relé térmico de protección. M1M, motor trifásico. C, condensador. Colocamos dos bornas de alimentación exclusivas para fuerza, que irán conectadas a las bornas de alimentación de maniobra. Las bornas nuevas irán marcadas con las letras L2 y N. Una vez tengamos preparadas las bornas, comenzamos el montaje de los cables de fuerza. Conectamos L2 con los contactos 1 de K1M y K2M. Conectamos N con los contactos 5 de K1M y K2M con cable azul. Al trabajar con tensión monofásica, el relé se dispara por falta de una de las fases. Por ello vamos a engañar a los relés térmicos F2F y F3F para que esto no ocurra. Para evitarlo, conectaremos el contacto 2 del relé térmico F2F con el contacto 3 del contactor K1M y el contacto 2 del relé térmico F3F con el contacto 3 del contactor K2M. De tal manera que estas fases pasarán dos veces por los relés, haciendo que estos piensen que están trabajando en trifásica. Conectamos el contacto 4 del relé F2F con la borna marcada como V. Utilizamos cable negro. Unimos el contacto 4 del relé F3F con la borna marcada como U. Cableamos con negro.
Conectamos los contactos 6 de ambos relés con la borna marcada como W, utilizando cable azul. Ya solo nos queda conectar el motor, pero antes hay que prepararlo porque se trata de un motor trifásico. Utilizaremos un condensador que nos permitirá crear una tercera fase ficticia que hará que el motor gire sin problemas. Como vemos en la placa de características, nuestro motor tiene una potencia de 0,37 kilovatios. Para poder trabajar con este motor en monofásica, tendremos que colocar entre dos de sus fases un condensador de 25 microfaradios. Una vez conectadas las chapas del motor, conectaremos el condensador entre los contactos U y V del motor. A continuación, unimos estas dos bornas que comparten el condensador con las bornas del panel identificadas como U y V. Recuerda tener siempre el panel limpio, quita los trozos de cable que te hayan sobrado y para que los cables no se salgan de las canaletas, usa las tapas, te quedará todo más ordenado. Si has estado atento, te habrás fijado que nuestro condensador es de 25 microfaradios. ¿Sabes por qué? Claro, porque el condensador nos ayudará a alimentar desde una sola fase a dos de las conexiones del motor trifásico. La cantidad de microfaradios del condensador depende de la potencia que utilicemos. Para calcularla existe una fórmula, pero no te la vamos a desvelar aquí. Recuerda que toda esta información la tienes en la unidad didáctica. Por último, ya solo nos queda conectar el cable que viene de la borna W del panel y que conectaremos en la única borna libre que le queda al motor. Vamos a comprobar si el automatismo que hemos realizado funciona. Antes de conectar nuestro circuito a tensión, nos aseguraremos de que tanto el interruptor magnetotérmico como el diferencial están desconectados. Los disparos de ambos interruptores deben estar en posición off, hacia abajo. Conectamos a red. Ponemos en on tanto el interruptor magnetotérmico como el diferencial. Disparos hacia arriba. Accionamos el pulsador S2Q. Esto pondrá en marcha nuestro motor girando hacia la izquierda. Pasado un tiempo determinado por el temporizador, nuestro motor girará hacia la derecha. Finalmente, vamos a comprobar la seguridad de nuestro circuito. ¿Sabrías enumerar qué tipo de seguridad tenemos en nuestro panel? Relé térmico F2F, relé térmico F3F, pulsador de paro S0Q, seta de emergencia, S1Q, pulsador de paro de emergencia. Repasamos los pasos de la práctica. Prepara el material antes de comenzar. Ten cerca el esquema de la práctica. Realiza el circuito de maniobra. Cablea el circuito de fuerza. Comprueba la práctica. ¿Cómo ha ido? ¿Ha resultado sencillo, verdad? Acuérdate de que tienes toda la teoría en la unidad didáctica correspondiente. Cualquier duda que hayas tenido, pregúntale a tu entrenador técnico. Una única cosa, intenta hacer de nuevo la práctica sin ver este audiovisual. Luego, dale al play y comprueba si has seguido todos los pasos correctamente. ¡Hasta la próxima!